Bienvenidos al 9º capítulo del podcast Ócamo. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les Amigo, va? bien. ¿Qué han hecho? Hace rato no los veía. Bien, ¿cómo está usted? No nos estamos viendo Desde entre el último semana. capítulo. No, pero no nos estamos viendo mucho entre Pero semana. de hecho sí, desde el último capítulo no nos veíamos. Ustedes nos unen. Vamos a dañar la amistad y convertir eso en un trabajo netamente. No, pero entre semanas ya no sacamos tiempo para nosotros. ¿Andan ocupados o qué pasa? No, pues proyectos, yo sí. Es tiempo no ocupado, tengo, sí. No, gajes de la vida diaria. Como tal. Gajes de la... Yo sí, igual gajes de la... Pero es bueno, ¿no? Tener uno al menos su lunes a viernes cubierto con todas sus metas y actividades que uno se programa. Claro. ¿no? Exacto. Claro, bueno. Hoy vamos a hablar de algo como de miedo, no sé, vamos a asustarnos un poquito, vamos a hablar de las experiencias paranormales, mi gente, de verdad, ¿les ha pasado algo que les cause terror, que los ponga a sudar? Pues, no, yo personalmente no descarto que ese tipo de cosas no existan, solo que pues creo que sí, puede ser de pronto una falta de herramientas para comprobarlas aún. ¿No descarta que no existan? ¿O no descarta que Que existan, sí, exacto. Porque pues yo por lo general, no sé, siempre he sido muy escéptico. Y pues sí me hace pensar en una experiencia que tuve hace unos años, en una casa en la que vivíamos, estaba con mi hermano y mi mamá. Ocurría que de la habitación al baño había que cruzar por la sala. Entonces recuerdo que era como un sábado, un domingo, yo estaba viendo televisión, mi madre se levantó para ir a hacer la comida, tipo 7 de la noche, y ella salió y teníamos una perrita en ese entonces que se llamaba Mandy. Ustedes la conocen, ¿verdad? Era compañera de Malogan hace un par de años. Pero entonces pues, la perrita estaba con nosotros y pues ella siempre andaba detrás de mi mamá. Mi madre se para la cocina, la perrita sale detrás y de la nada, ¡pah! El equipo de sonido. Mi madre siempre le ha gustado tener música de fondo en la casa. Y de un momento para otro el sonido del equipo se va a tope, al máximo. Pues cosa que yo estoy en la habitación y escucho el estruendo y pues salgo como que, ¿qué pasó? Y apenas llego a la sala, mi mamá está al otro lado, está así, está quieta, la perrita está ladrándole al equipo de sonido, o sea, la perrita está así encarnizada, ladrándole. Pues como que claro, o sea, con mi mamá nos miramos como que vemos el equipo, nos vemos nosotros y como que, ¿qué pasó? O sea, y el fantasma, porque ella, sí, porque claro, o sea, mi mamá sabe, y fue muy de golpe, ¿no? Pues mi reacción fue solo como que, uy, o sea, pues sí miré a mi mamá, pero pues nada, me acerqué, yo me cercioré de en qué momento, porque pues el estaba en máximo volumen, yo lo bajé que siempre se mantenía como a 10, y ya pues con mi mamá quedamos como que, ¿qué mierda acaba de pasar, no? Pero pues lo que digo, yo soy muy escéptico. Para mí fue un fallo electrónico, porque es un dispositivo electrónico, entonces o una subida en la corriente eléctrica, un fallo en su mecanismo, algo. Sin embargo, Toda esa fuerza. sin embargo, pues lo que digo, o sea, sí puede caer, digamos que lo hizo a uno pensar en algo paranormal al inicio, por la reacción más que nada de la perrita, porque pues digamos que he sabido comúnmente que supuestamente los perros o algunos animales tienen la capacidad de percibir esas entidades. Después nos dejó pensando eso, porque la perra sí tuvo una reacción muy de ataque, muy de ladrarle. Pero pues yo seguí con mi vida normal con ese pensamiento. Fue un daño eléctrico, en la casa no pasa nada raro, todo está bien acá. Jesucristo nos cuida. No puede pensar de esa manera. Y una cosa que también le hace a uno pensar en cosas sobrenaturales en la casa, porque es una casa muy vieja, es la casa de mis abuelos maternos, y la casa al ser tan vieja, tengo entendido que en el primer piso se murió una persona, que fue la mamá de mi abuelo, o sea, nuestra bisabuela, y en la sala velaron a una o dos personas que también fallecieron, entonces pues como que la velación se tuvo lugar ahí, entonces pues también la gente dice que las energías quedan rondando y demás. Entonces, pues, digamos que la casa sí tenía como cierto sesgo, cierto antecedente. Pero yo que también viví en esa casa, yo sí puedo decir que nunca sentí nada paranormal. Porque mi madre ella decía que ella a veces sentía que cuando iba también pasaba por la sala, sentía como si le chuzaran a veces las costillas. Pero si a mí me daba miedo el primer piso. O sea, yo estaba arriba y yo veía el primer piso y me daba miedo. ¿Usted se acuerda que nosotros vivimos en esa casa también hace como unos 4 años? Y yo viví en la habitación en la que se murió nuestra bisabuela. Yo viví ahí, vivimos como 2 años, ¿no? Porque pues teníamos habitaciones contiguas con mi hermano. Y en esa habitación
pero siento que sí, esa habitación era fría, pero fría de una manera, o sea, ¿Cuál? inusual. ¿Pero cuál? La de la habitación del primer piso. ¿No? La ¿Recuerda que queda contra la ventana. ¿Recuerda que contra la uno calle. entraba? Ah, La ok. primera habitación era la de mi Como la hermano. que era la sala en ese momento, ¿sí? No, porque la sala era lo que era como Ah, una ok, tienda, era la donde derecha. estaba el local. Uno entraba Sí. y en el pues era un pasillo. A la izquierda la primera habitación era la de mi hermano y la que seguía era la mía. ok. Y era curioso porque la habitación de mi hermano lindaba más con la calle, entonces como que tenía más Sí, opción sí, de sí. recibir viento y bueno, las inclemencias del clima. La mía quedaba entre Yo el pensaba baño, que era esa. entre la habitación, y era raro porque primero, y se los juro que pasó, primero que nada era pues la sensación de frío, que pues mi pareja entonces y yo pues siempre que estábamos allá era como eso, tocaba estar súper abrigado, uno en la cama y todo tocaba con chaqueta, era muy frío. Y lo otro era que si uno dejaba, digamos, dejaba las gafas encima de la mesita de la noche y amanecían empañadas, o sea, era muy frío y era solo en esa habitación. Wow. Lo mismo, yo en mi raciocinio pensaba, bueno, porque pues la casa queda como construida en una colina, tal vez por lo que es una La colina humedad. hay alguna filtración de agua muy subterránea Ajá. y de pronto tiene algún pedazo destapado y se filtra por ahí y sube el vapor y bueno. Pero pues a la vez uno pensaba, pues que aquí fue donde murió mi bisabuela, la casa es vieja. Pero- Entonces siempre uno como que ha jugado con esos dos. Yo creo que de pronto empezamos muy rápido con la historia porque está buena. Pero de pronto vemos un poquitico más de contexto de a qué nos referimos con esas cosas paranormales. ¿Qué es lo paranormal realmente? No, pues, o sea, yo lo tomo como cosas que difícilmente son explicables con la lógica. Difícilmente son explicables con la lógica. Porque, digamos que, o sea, yo no tengo así experiencias propias que diga, uy, es que me asustaron. Espero en algún momento Que sí tenerse. tomarla. O sea, ¿Ah, que sí? no, Oh, claro. no. Pues es que, o sea, yo digo, Sería Y la lo tengo certi- poseído en el sería la- no sería la así, ahí tirando el certificación. cuello. no a mí, o sea, no a mí, sino ver algo que yo diga, no lo puedo explicar, no sé qué pasó, esto es paranormal. Es que eso puede ser historia colectiva, Sí. pero no algo que yo diga, uy, No. mierda, no lo puedo explicar. No, a mí me daría miedo Pero- porque ya sería la condena al infierno. Pero sí, porque normalmente hay cosas o sea, que pasan que son raras, pero que no puede explicar por... Uno le busca la manera de explicarles, uno le busca la lógica. Digamos, yo recuerdo una, yo tengo una, y es que en un tiempo hubo una señora para la que trabajaba mi mamá, que pues ella fue una muy buena señora y pues mi mamá le tenía mucho aprecio, yo le tenía mucho aprecio, y entonces el día que se murió, mi mamá quiso ir al sepelio, ¿sí? Como a la velación. Entonces me dijo, no, que vamos. Y pues yo encantado. Obviamente triste, pero... No lo digo porque no me gusta ese ambiente. A mí ese ambiente no me gusta, pero la señora fue buena conmigo y le tenía mucho aprecio, entonces dije, no, se voy a despedirme. El verbo no cae para nada. Pero sí, o sea, bueno, sí, sí, no ofrecí resistencia, pues. No ofrecí resistencia para ir. El caso es que sí recuerdo que esa vez había una nieta de la señora que a mí me llamaba la atención y yo pensé que ella iba a ir, entonces yo ese día me arreglé súper bien. ¿Y no fue? Tanto así que mi mamá cuando estábamos saliendo, yo recuerdo que lo último que pasó es que mi mamá en la puerta llamándome como ya vamos, lo último que hice fue ir al cuarto de mi mamá, mirarme en el espejo del closet, así, estoy bien, no sé qué, y me fui. ¿Listo? Cuando volvimos, a la hora que volvimos, ya de noche, no sé qué, llegamos, entramos a la casa y cuando eso, en mi casa donde vivió varios primos, estaba una prima que nos estaba esperando ahí donde mi tía, estaba viviendo en el cuarto de atrás, no sé qué, entramos y yo recuerdo que yo subí, no me acuerdo por qué, pero tuve que ir específicamente a la habitación de mi mamá. Cuando yo llegué, había una silla que tenemos, incluso todavía la tenemos, es como hecha en tubos y estaba así frente al espejo. O sea, yo no me acuerdo qué fui a hacer, no recuerdo nada, lo único que recuerdo es que... La vida se le hizo rara. Marica, no, o sea, yo vi eso, yo bajé de una vez a donde pues, estaba mi mamá y mi prima hablando, mi mami les estaba contando cómo nos fue, yo, mami, bueno, no, le dije como, a mi prima le dije, Lucy, tú no has subido, ¿verdad? No, yo no tengo llaves. Mami, tú tampoco has subido, no, tú te puedes llegar. Y yo, es que
es que pues, la silla está movida. ¿Sí? Entonces mi mamá subió, no sé qué, la acomodó y bajó. Y, no, yo subí antes de irnos, que no sé qué. Yo la dejé así antes de irnos. Pero eso, o sea, lo dijo para no asustarme porque yo recuerdo que yo fui la última persona en salir. Mi ¿Y mamá luego me cuántos estaba años esperando. tenía usted en ese momento? Uy, no, Como 27. no, tenía como, qué sé yo, como tal vez unos 13, 14 años, yo creo. Ah, sí. Sí, entonces sí, subí ella hizo eso como para tratar de persuadirme que no estaba pasando algo raro, pero yo estoy seguro de que no, de que sí pasó algo raro. O sea, digamos que listo, puede ser que a mí se me haya olvidado que yo estaba sentado arreglándome y lo que hice fue levantarme e irme. Ajá. Y mi Sí, porque su cerebro, mamá lo estaba afanando. exacto, y se me olvidó y la dejé ahí. Estaba concentrado mirando. Y que eso es más probable. Es lo más probable, exacto. Pero según o sea, pero yo recuerdo que yo lo último que hice fue ir, verme, o sea, pararme frente al espejo, ahí no había nada. La silla estaba frente al espejo, estaba corrida, o sea, si yo no hubiera, o sea, para yo poder hacer eso hubiera tenido que correr la silla. No la puse ahí para maquillarse, ¿verdad? No, cuando yo no me maquillaba. O sea, eso fue muy raro. Yo digo, listo, puede que mi cerebro me haya jugado y no me acuerdo, y sí, o sea, pero también puede que haya sido algo raro. No, pero es que las probabilidades ahí juegan Danos una mucho. señal. Hablando de casos paranormales y bueno, y de una historia que pasó precisamente acá en el barrio, sucedió en un colegio. Yo creo que John la conoce también muy de Ah, cerca. pues porque fue con su prima, ¿no? Entonces, eso, fue ¿Cuál precisamente... colegio? Acá en las aulas. ¿Al de las poseídos? Uy, no, no sea boleta, no diga que es mi prima. Yo solo dije que lo dijera, se le pueda conocer Yo la recuerdo historia de hacer cerca. la historia. Porque Sí, sí, sí. Entonces, en esa historia sucede que hay unas muchachas jugando, no sé si a la Ouija La Ouija. o a algo con unas Charlie, tijeras. Sí, no recuerdo bien si. Creo que era la Eso fue Ouija. Charlie, eran los esferos. Creo que era En con, una- una- en con, un- unas tijeras. En un cuaderno argollado metían como las tijeras tenían como un movimiento, entonces cada vez que hacía un movimiento lo tomaban como una señal, no sé cómo es ese juego realmente, pues lo podemos ver por internet. Pues, tiene que estar. El caso es que Bueno, el hecho como tal fue que, según la historia, que de la nada, o sea, nombraban, o sea, dentro del juego nombraban a una persona, a un estudiante del mismo salón, y la persona de una vez caía, se desmaya. se desmayaba, sí, de la nada. Imagínense, y ellos dentro del salón, y nombraban a otra y también, ¿sí? Hasta que llegó un Pero, punto, pregunta, ¿todos estaban jugando? no, o sea, ¿solo nada más un ellos? grupo de personas, o sea, unas Uy, cuantas, muy loco, unas marica. cuantas, Ese está... sí, como el parchecito, No, ay, pero, venga, vamos a jugar pero eso, ay, bueno, yo, sí, hagámosle. yo doy fe digna, prima. Saludos a... si alguna vez me ves. Es una historia densa. Yo también la conozco. Sí, Cuéntala, cuéntala. pero es que a detalle porque es que yo estuve ahí todo el tiempo, o sea, yo vi todo lo que sucedió todo el Se tiempo. vio la Yo gente estaba era ahí. No, no, éramos cristianos, nos dio las Se vio la Era gente el que decía, apuesten, apuesten. Venga, pues. ¿Usted vio a la gente desmayándose? No, en la liberación, no sé, pues. En el exorcismo. Uy, En el exorcismo. no, porque no. Bueno, entonces Ay. parte de la historia, o sea, pues, o sea, no sé qué tan real sea, pero pues parte de la historia dice que las muchachas es que incluso llegaron a botar fuego por la boca. Pero este recuerdo. Eso ya estaba más manipulado que la Biblia, marica. Imagínense, o sea, pues esa era parte de la Bueno, no nos historia. pongamos de. Por eso una vez pues llego acá y pues le pregunto a John pues hasta dónde es esa historia, porque obviamente dentro de un barrio pues se habla que empezó con esto, ya después con esto, ya lo van agrandando Eso hasta que casi que Hasta hasta que se hace un hueco debajo en el piso. Eso no es un teléfono roto, eso es un Hasta yo chismerío. se fue ese día. Eso no es un Sí, teléfono que roto, eso es botaban- un chismerío, hijo de puta. Que botaban fuego y que ya después las muchachas empezaron a hablar así, que se escondían debajo de los pupitres y toda la cosa, ¿sí o no? Cuéntala, historia. Para mí eso es historia colectiva, eso. Pero yo no me la A sé. ver, Yo pienso igual, o sea, esa fue mi conclusión. Pero- Pero bueno, el caso es que un día empezó así, llegué un día al colegio, estábamos niños, pues, estábamos por ahí en sexto nosotros, ¿sí? En ese entonces, sexto, séptimo, por ahí. Y llegué un día así en la tarde, venía a jugar Play, de hecho. Mi familia en ese tiempo era muy,
bueno, siguen siendo, son muy cristianos, pero cristianos, Devotos. No, cristianos, Fanáticos. cristianos. Cristianos. El caso es que yo estaba jugando Play, mi prima en la droguería y que queda Con como su a la familia. esquina. Estaba, para ellos era muy malo que nosotros fuéramos a jugar y yo siempre iba escondido, o sea, no mentiras, era más pequeño, tenía por ahí 5, estábamos por ahí en décimo, estábamos en quinto por ahí, éramos más pequeños. Teníamos 10 años. Perdón, es que soy disléxico. Uy, yo tengo algo, yo tengo una historia que pasó en quinto. Uy, sí, eso hacía mucho bien. Pero eso no la vamos a contar. Saludos A él. Y entonces, El caso es que yo siempre iba, en ese entonces yo también era muy cristiano. Entonces pues yo sentía realmente temor, pero a mí me gustaba mucho ir a jugar Xbox, más que podía porque me lo dejaban gratis. Llegaba Pero yo iba y yo sentía ese temor como de que, mi madre, ¿será que estoy haciendo bien? O sea, que baila un niño a esa estar en ese... muere, hijo de en perra. ese- Sí. Y bueno, el caso es que Llegó estaba a la un día casa. así, llegué a la casa cuando no había nadie en la casa y allá pues allá estaban todos mis primos todo el tiempo. No había nadie. Yo, ¿qué? ¿qué pasó con ¿Qué- mi pobre angelito? ¿Qué pasó? Todo se fue. Todos en Cartagena. Y, ¿Y qué? Y Se olvidaron del negro. el caso es que la policía, había varios camiones de la policía, camiones, esos buses, esos carros de la policía grandecitos, eh, estaban ahí al frente del colegio de la San Luis, que está al frente de la casa de mi abuelo. Entonces ahí estaban y había mucha bulla en ese momento, o sea, había mucho bulla. Yo como que mirando hacia adentro porque las puertas del colegio estaban cerradas, pero entonces toda la policía estaba ahí. Entonces yo, bueno, pues nada, pues yo le dije a mi mamá como, no, me voy para la casa porque no hay nadie acá, entonces pues me fui. Cuando volví, ya todos en la casa estaban con mi prima en la pieza de ella, todos orando, todos, sí, como que llegué yo y todos los primos así, a esa, como que, ¿qué pasó? No, es que está poseída por el diablo, o sea, ya tiene un demonio adentro, así, literal, o sea, que es un puto demonio, no sé cómo lo verán, pero, El espíritu. o sea, Y el diablo por allá. Yo qué. sí, normalmente, pues, digamos que en la historia se le conoce pues como una Demonio, posesión, un una demonio, sí. En el catolicismo y en el cristianismo se les ve de esa forma, ¿no? Pero entonces, obvio, pues uno inocente, pues uno creía todo lo que ellos le decían a uno. Lo primero que nos dijeron a todos los niños fue, cierren los ojos, váyanse a la otra pieza y oren como un hijo de puta, porque se les mete el puta. Se les mete el puta, sí, entonces, pues eso hicimos y todos, y allá se escuchaban los gritos. Pero eran muy cristianos, ¿no? Se les mete el prosto. No entendí, perdón. No tengo esa habilidad. Continúa. El caso es que el caso es que se escuchaban los gritos de ella ya en la otra pieza. ¡Ah! Y marica, se los juro, se reía así como una pura, como no en las Como películas. pura Sí, poseída. así. Así Sí, con hace esa. otro tipo de Pero sonido. la voz cambia Cambia, total. Pues no, así, como no, una vaina así, pero- pero no no al sé. nivel de las películas. No, porque eso suena y hace vibrar y tampoco. Sigue pasa. siendo la misma voz de su prima. Pero sí cambiaba el grosor, tono, el ¿no? grosor. Sí, ojo. Mucho tiempo pensé en eso después, ya lo terminé en la historia. Pero el caso es que eso pasó, ¿no? Todo el mundo preguntándose qué había pasado, que se habían puesto a jugar, Quisiera ver tal lo del fuego. Entonces todos nos contaron que sí era verdad lo del fuego. Unos que sí, otros que no. El caso es que ahí me contaron lo que había pasado, que o sea, que estaban jugando, se les pasó eso que usted mencionaba, como que ahí mismo entre ellos algo pasó, se empezaron a desmayar, empezaron a actuar de maneras extrañas,
¿sí? Entonces, pues los demás asustados, pues llamaron a la policía llegó, empezó a como a tratar de controlarlos a todos, pero es que no dieron abasto, porque los mismos poseídos, tenían mucha fuerza y no podían. Mi tía me contaba, no, si es que a mí me tocó, cogí a esa muchacha y por la sangre de Cristo tiene poder. No, y eso, y que se escondía debajo de la mesa, porque precisamente mi papá, que también es cristiano, Él estaba ahí. él estaba ahí. Ah, sí. Entonces que se escondía debajo de una mesa y que no se dejaba agarrar, y así como si fuera Ahí con la luz y todo. sí, o sea, una vaina así. Y pues, No lo vamos a repetir. No, en ese tiempo no era la red, pero ya era así pero se vieron virales en el barrio. Y mi papá estaba allá y claro, pues también me comentó. Eso lo pone a uno a pensar a uno porque digamos cuando hay varias gente implicada, pues sí, digamos que Es que cambia, Que no cambia estaba, mucho. digamos, como dentro del juego ni nada. sí, Porque sí. uno dice los dentro del juego, bueno, de pronto no sé, entre ellos hablaron y dijeron, ah, sí. Pero digamos, si digamos de otro salón o algo, de otro piso. No, y lo otro es Pero es que, que también el tema y de lo la otro es historia que- colectiva, pues, lo otro es que también es- terminaron es- en un hospital las personas. Sí. ¿Cierto? Sí, Estuvieron en al el hospital. principio todas tuvieron que ir al hospital. En el hospital, pues obviamente, pues eso, era como que les daban ataques Y en epilépticos. el médico, sí, marihuana. No, marihuana. Marihuana, no, marica. es el diablo. A lo bien Sí, están. Una vaina No, rara. re loco, sí, o sea, Pero a no, lo pues bien. yo asumo que, o sea, en el médico se habrán pensado que de pronto algún alucinógeno o algo. Pues porque- eso se lo comprueba también. Pero, Sí, es que pero sabe, sí, a lo que me pero- refiero es que no creo que un doctor vaya a decir, no, sí están poseídas. Sí, no, acá no es, toca que la lleve para la Sí. iglesia. Quiero cómo hacer Sí, el doctor no para la iglesia. La El chica con la caso es que cabeza toca hacerle enderezamiento de cuello. Uy, pero sí recordaba esa historia y sí. El caso es que es eso, o sea, cambia mucho el contexto cuando hay mucha gente que participa dentro de lo que está pasando. Ahora, pues obviamente cabe la posibilidad que de verdad los que lo hayan planeado todo y lo hayan hecho y lo hayan hecho muy bien. O de pronto simplemente se les fue de las manos, marica. Y pensaron Pero que que- sus compañeros sí estaban poseídos Y y todos se poseyeron. Se autogestionaron también. exacto, la sugestión, sí. De Y- pronto Sí, pero entonces se vieron una película así muy, muy reciente y se metieron. Pero es que eran grandes, y weón. se- Eran y se- y grandes ya, sentían sí. miedo y asustados. Pues sí, pero O sea, tiene que ser un miedo ¿Qué muy tan grandes? compartido, o sea, realmente ¿qué tan ambos grandes que es aproximadamente? Por ahí unos 15. por ahí. Pero bueno, es que todavía son pelados. Pues sí, pero no tanto. Pero sí, o sea, ya no tienes que hacer. No tanto, o sea, yo pienso en eso, no tanto para llevar una mentira hasta ese punto de pronto, sí, porque es evidente, Y una sí. broma. Y una broma, pues eso es más probable. Y más verlo llegar de esa hasta el forma. hospital y toda la vaina, y que los internos. Pero es que por eso, o sea, se les fue de las manos y ya después no podemos. Ya, No, exacto, no, ya, no, no, Estamos escapando clase, vamos a ¿Cuántos días de incapacidad dan por una Pero- Oiga, ¿será que en un trabajo no? ¿Será que no Realmente no. Jefe, empieza una Ustedes vieron esto es un pequeño paréntesis, ¿vieron el video que yo les envié? Me parece que les envié un video, les compartí un video y es un podcast mexicano, se llama La Cotorrisa, lo he visto, no lo he visto sí, completo, sí, pero he visto vi ese corto y es de que comentan que o sea, las personas que los ven les envían como historias y ellos las leen. Y, y en una ocasión habla un man que dice que cuando estaba en el colegio, que había un man, no me acuerdo cómo se llama, Tito me parece, que estaban jugando fútbol y que el man se quedó así tieso, marica, de repente y se comenzó a caer y o sea, se cayó y se comenzó a mover. bambino. Y que, o sea, todos asustados que ya, que Tito, que no haga eso, que no sé qué, hasta que alguien mencionó, se le metió el diablo. Entonces pensaron que se le había metido el diablo y pues comenzaron a darle pata para sacar. Salga de ahí. Y les dije que ya después llegó la hermana y que les dijo que no, que era que tenía epilepsia. Entonces el man se escuda en que eran
manes de campo ignorantes. Pero después dicen, no, es que estábamos en la prepa. Sí, yo estuve mirando y la prepa allá tienen entre 15 y 17 años. O sea, ya es gente grande que, como, o sea, bueno, no sé hace cuántos años, o sea, no sé hoy en día cuántos años tenga ese man, para saber hace cuánto fue eso, pero uy, mucha ignorancia pensar que de verdad, o sea, fue simplemente que se le metió el diablo y cogerlo a pata. Pero es que, no, pero es que bien chistoso y me imaginaba ya después los compañeros cogiendo a pata su pre. Hasta que ya quedó quieto. Hasta que ya quedó quieto. No, digamos que mucho tiempo pensé en eso después de grande porque en algún momento de mi vida como que me aparté de esas ideas y fue un cambio para mí importante porque pues antes tenía temor por esas ideas, o sea, realmente uno crece con ese sesgo, con esa vaina, ¿no? Entonces cuando superé eso y empecé a apelar más como a esta razón, a esta lógica, a la ciencia, bueno. ¿Y en nunca habló fin. con su hermano? ¿Con su primo? Sí, o sea, digamos, después Después de de esa grandes, experiencia que... después No, de nunca volvió a grandes, ser la misma. después de grandes, no, mire que nunca se me ha pasado por la cabeza Pregúntale, preguntarle. pero Es pregúntale. más, si nos ves, prima, puedes contarme la verdad, No. te estabas haciendo la Eso, marica. pregúntale, hágale una pregunta trampa. ¿Cuántos días de incapacidad le dio? Hágale una pregunta trampa, sí. No, en algún desbloquea momento. todo el trauma y Lo rememora ahí otra vez. No, ahí sí te Y aquí es lo más el negro. Pero Eso será que era la oveja negra de la familia. Sí, Pero, no, no sé, yo hoy en día le tengo mucha desconfianza a esos relatos porque pues hoy en día por las redes y todo, creo que más de una persona pues se anda inventando ese tipo de cosas solo porque, porque están contando una historia en el podcast o va a salir en YouTube y pues se pueden inventar cualquiera. Y hoy en día yo, o sea, si antes era escéptico, creo que hoy en día muchísimo más, porque No, ya, y ya Más siento con que la los mayoría... videos, No, como los recrean y sobre todo eso. los videos. O sea, sí. realmente uno podría llegar a creer algo de cosas así si le pasa a uno, pero así. Uy, Pero que usted lo vea o que lo Exacto, escuche. porque no, el eso sábado es- me pasó algo curioso. Pues les conté, yo el sábado pasado estuve de paseo con unos amigos y estábamos en la piscina y estábamos ahí hablando todos. Cuando, no sé, a mí se me dio por levantar la mirada y vi una luz, o sea, pero muy lejos, marica, una luz que se movía así despacito. Lento, 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 lento. Era una bien. Y yo dije, ay, vean un ovni. Y todos, que se comenzaron a reír, que no sé qué, yo. Pero es que no parece un avión. Y estaba pasando un avión. Y pues el avión sí se veía así la lucecita, se le veían las luces al lado y no sé qué. Pero es que esa luz se veía demasiado, demasiado lejos. Y no sé, entonces De Taylor Swift. entonces era el avión, era el avión que iba así pues a una altura normal de un avión y la otra luz que estaba en la puta mierda ¿Verdad que esa peruana va a volar al mismo tiempo? moviéndose solo. Nosotros hace unos años, ahí en la casa de mi papá, estábamos pues mis dos hermanos y yo, estábamos ahí en la terraza. Entonces de la nada empezamos a sentir un sonido así como un zumbido. No sé si de pronto han visto el capítulo de Los Simpsons, que tienen como esa cosa de sí, como de no sé, es un sonido peculiar. Sí. Y entonces lo empezamos a escuchar y nos, pero ¿dónde viene ese sonido? Y el vecino viéndolo ¿De dónde viene ese sonido? Y de la nada, o sea, mire, o sea, cerca del techo salió así una cosa así, parecía como un platillo, ¿sí? Como una cosa redonda y con una luz verde. Entonces, pues, o sea, nosotros, o sea, quedamos así como, y aparte el sonido era muy fuerte, o sea, un dron o sea, con alta fuerza. o sea, pero si algo inexplicable. y entonces eso pasó cerca de la casa y yo decía, ¿será que salgo el celular y lo grabo? ¿O me quedo con la experiencia de simplemente verlo? ¿Sí? Y digo, no, a mí me quedo viendo. No le creemos. Y por eso no le creemos. Pues Porque tengo a mis dos ese hermanos que relato dan que fe se que inventan lo vieron Pero también. son familias. Estaban ahí. Ay, entonces pasó y dijimos, bueno, si es dron, pues obviamente pues estará por acá cerca, pero ¿Qué no. estaban haciendo en la terraza? Se fue hasta el final de la ciudad, ¿sí? Y se quedó hasta allá la luz. Pero fue una vaina así como que, Re loco, o sea, ni siquiera era un dron porque era grande, sí, pero o sea, no tan grande de pronto como ver un avión, Sí. pero sí era suficientemente grande y aparte el O sonido sea, pero no era fue hace mucho. por ahí hace unos 3 años. Porque a mí me pasó en la casa una vez, no estaba lloviendo, ¿cierto? Porque es que me pasó en la casa que un día pues que estaba lloviendo durísimo, o sea, era impresionante lo duro que estaba lloviendo. De hecho, ya me estaba asustando, me estaba preocupando porque dije, está lloviendo muy duro. Apocalipsis. Y se empezó a escuchar un ruido como
como si Las fuera un avión, trompetas. como si fuera un avión que fuera muy bajito, como si fuera un avión que fuera muy bajito. Y yo dije, bueno, pues está pasando un avión. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Marica, duró como 5 minutos ese, no mentiras, yo creo que más. Ese sonido ahí, pero era constante como si, o sea, como si de verdad estuviera pasando, pero como si estuviera en el mismo sitio. Pues nadie obviamente estaba mirando hacia afuera porque pues estaba cayendo de verdad, esto era un aguacero torrencial. Y ese sonido y como, sí, como 5 o más minutos que sonó y se sentía cerquita. Pero pues nunca supe qué fue porque, sí, o sea, fue muy extraño porque preciso, o sea, ese aguacero tan impresionante que, pues, ya hasta me tenía asustado. Y aparte de ese sonido que, o sea, al principio, pues, cuando pasa un avión bajito, uno dice, bueno, está pasando y se demora, no sé, póngale por mucho que se demore, 1 minuto pasando, ¿sí? Sí. Pero es que fue demasiado tiempo y ya me tenía como Asustado, incómodo. incómodo, más que nada, sí. Pero ¿saben a quién me he escuchado hablar y me causa temor? No, pero no es tiene que una no. historia. Pues así que como que recuerde algo, no, la verdad. Pues es que Pero, digamos, pero, también pero ha sido esas muy- cosas pasan, o sea, digamos, yo pienso en mi hijo y por eso pensaba en usted, porque digo como, ¿será que es que no tiene una historia? Mi hijo es una persona que nunca ha sentido temor. Sí, él no tiene ese pánico nocturno que yo cuando niño tenía, que yo me No, el pánico hiperventilaba. nocturno, ese es el No, pero es que ese lo tenemos todavía. Es el ¿sí? pánico nocturno. Sí. Pero no, ni una No, historia. historias no. Lo que, ¿Y lo creen que en pasa es que algo así? también he sido muy, muy escéptico con muchas de esas cosas. E incluso a veces cuando cuentan así de hojas que hay, que con sal y pimienta y Y todo sí. esto que ya desaparece. Pero realmente no, pues es muy escéptico. Pero lo que sí, digamos, es de mucho es el tema de esa energía. A veces cuando usted entra a un lugar es en específico o algo, Sí, pues ¿no? sí empieza uno como a conectar como que, uy, aquí Algo. algo está denso. Empieza uno como a identificar ese tipo de sensaciones, de pronto pues en el cuerpo, bueno, Sí. eso sí lo he sentido muchísimo en ¿Y diferentes qué lugares. contextos y por qué? O sea, digamos, sí tiene que ver con algo De pronto negativo, o sea, no tanto en, digamos, de maldad, sino que algo más como de muerte, ¿no? Diría yo, no sé, algo puede ser lo parecido. mismo, como lo mencionas, digamos, en el caso de la bisabuela es eso, digamos, siente uno como la energía, como que, que todavía de pronto el espíritu Espíritu. está ahí rondando, le está respirando en la... Claro que me hizo acordar de una vez también que, no sé si conocen que hay un lugar que se llama el Pueblo Abandonado, que queda por la vía La Calera. Ay, sí, que cuando usted pasa es súper muy Eso a mí me pareció curioso, ¿sabes? Porque yo fui con Edison, un amigo de entonces, la novia del man y un grupito de ellos. Pero entonces, pues, yo sentía que iba muy por mi cuenta, porque pues el man iba con su novia y se conocían allá. Pero pues yo sí iba más con la idea, pues, de explorar. El caso fue que el lugar como tal es que, la historia es que ahí había una de cemento, una ¿Cementera? cementera. Y No entonces, sé. o sea, se montó. Sí, que como bien, sí, Fábrica de cemento, pues. hace poco pusieron la fábrica y alrededor de la fábrica construyeron todas las casas y todos los empleados de la fábrica pues construyeron Vivían fue como ahí, un sí. mini pueblo que se formó a partir de la formación de la fábrica. De la fábrica. La fábrica eventualmente quebró y pues el pueblo, todo el mundo se fue allá y esa es la historia pues real, la que está en los documentos pues. Sin embargo pues el lugar sí tiene una estética llamativa porque como está abandonado, entonces el plan es ese, el plan es ir como, vamos al pueblo fantasma, al pueblo abandonado. Sí. Va uno y pues, De noche. porque es un lugar privado, uno lo que hace al entrar, creo que ya ahorita no funciona así, porque pues es una zona privada, pero los celadores entonces dejan entrar a la gente porque les dieran 10.000, 20.000 pesitos para que pasaran y ellos decían, que todo bien, solo no se metan tan lado y listo. Y entonces ese no se Allá mete tengo otro brujito. Ahí donde dice no entre por demonio. No, bueno, donde eso fue- dice no, y se ven las manchas de sangre. El caso fue que bueno, llegamos al lugar y empezamos a explorar y pues bacano. Pero entonces sí, era chistoso porque pues yo súper escéptico, yo soy muy aventurero, yo sí iba adelante del grupo, yo metámonos aquí, vamos allá, y los que iban detrás pues iban como que iban asustados, Temerosos, sí. pero intentaban hablar entre ellos, como hacer chistes para aliviar el ambiente. Pero pues sí, o sea, ellos iban ahí como en su plan. Y bueno, yo iba ahí y hubo otro man que también iba como a la misma, pues yo lo conocía ya. Y con el man sí íbamos como, no, pues vamos adelante, vamos mirando. Y nos metíamos en varios lugares y pues normal, nada pasaba. Y exploramos bastantes. Hasta que nos dio por meternos al hospital. Y en el hospital pues sí empezamos a conversar de que tal vez ahí sí se sienta algo diferente.
por la energía que se maneja, que por si hubo fallecidos, que por el dolor que hay, por ese tipo de situaciones, ¿no? Que se suele acumular como ese tipo de experiencias y energía. Nos metimos todos y en el primer piso la gente no, de verdad fue chistoso porque la gente se metió y dijeron como no, y se salieron todos. Y nosotros con el otro man quedamos como, no, o sea, tan miedosos, que vacío. Vámonos, exploramos el primer piso normal. Ya cuando subimos al segundo, ya en el segundo piso no había nadie, no se escuchaban más grupos ni voces. Y ya estábamos ya solo los dos y ahí sí fue chistoso porque es eso. Ya íbamos caminando y empezamos, pues yo recuerdo, ¿no? Mi parte fue como que, y ya empecé como que ya no estaba caminando tan rápido, como con la misma seguridad. Como que ya le veía el pasillo oscuro y marica, ya no está tan chévere, ¿no? Está la casa. Pero entonces sí me pareció que estaba solo. Uy, sí, nunca hubo otro man. Era solo, uy, madre. Pero entonces me hacía pensar en eso, porque yo todo el tiempo fui súper escéptico, la mayoría de los lugares los pude como explorar sin ningún problema, hasta que me metí en el hospital y sentí algo. Pero entonces a mí me pone a pensar lo que sentí, pues pudo ser producto, por una parte sí, tal vez sí me percaté de alguna energía, alguna esencia que hubiera en el lugar, o por otra parte pues simplemente fue la sugestión de que pues hay un grupo asustado abajo, sé que estoy en un hospital, sé que estoy solo, y todo me Pero llevó a lo reconoces o tienes una parte que dice, de pronto si No, hay creo, uno, en ese punto no sé. no O sabes. sea, la mitad de mí puede decir racionalmente fue pura sugestión. Me dejé llevar por eso y el mío lo dejé crecer y Y ya aparte de noche, me un lugar pidió que no comer. conoces. Sí, Exacto. Pero- Pero por la otra, tal vez sí. Tal vez por la otra sí, sí exploré y tal vez sí me puse en contacto con algo y por eso me tocó salir del lugar. Pero la misma. Me hizo eso- acordar que de pequeños nos tocó hacer un debate de si creíamos o no en los fantasmas en la clase de español, yo no sé si de acuerdo. Y Me pues acuerdo de María. y entonces pues el profesor nos dividió en, en dos equipos, unos Pero ya, defendían a favor y en contra. al favor y el en contra, ¿no? Y pues al final después del debate que estuvo bueno porque pues, realmente era un buen profesor y motivó mucho y fue un buen debate para ser tan niños, la conclusión al final fue que es muy difícil asegurar tanto que sí como que no. Entonces, si es muy difícil asegurarlo, pues existen el 50-50, pero yo siempre digo, o sea, hoy después de grande digo, no, Es que o es Yo también. o no es, o sea, o no tiene sentido, porque, o sea, no, o sea, una cosa Yo no hoy en puede día- ser dos cosas a la vez. Pues sí. Justamente. Yo hoy en día creo que es eso. Creo que mucho. sí se puede. Yo hoy en día creo mucho en la capacidad que tiene el cerebro de crear De crear realidades. Y realidades. uno mismo así también se puede, si usted se está metiendo ideas Ajá, y llenando sí. la cabeza de eso, A mí me eventualmente le va a pues, pasar es que algo. yo en ese aspecto, o sea, personalmente, yo sí siento cuando me empieza a dar miedo algo. Y son mis mismas ideas, porque es que es mi cuerpo reaccionando a ciertas cosas, pero es que son involuntarias, o sea, no es porque yo quiera Sí, asustarme, sí, sino sí, porque es el mero instinto. es el mero instinto, sí, de alguna forma también, pero pues muchas veces ese instinto pues no está atado tampoco a una, no, es una forma, También puede estar muy sesgado, muy. porque Porque de la tiene, misma creencia y demás. Porque, digamos, se me venga así como recuerdo esos casos de gente que dicen que han estado en la mitad de pasar a la otra vida. Han visto La vida y la muerte. Exacto. Y que siempre lo relatan así como que un túnel largo y una luz al fondo y uno que pues se siente que está caminando y que no puede detenerse. Pero de pronto también eso, digamos, de pronto lo vieron de esa forma, es por esa sugestión de lo que ya, digamos, durante toda su vida No, han creo que- aprendido, llámese de... Creo que para eso, No. hace unos años vi creo que era en el History, un canal de esos, el Discovery, algo así, y explicaban que los pilotos de estos superjets veloces, ellos empiezan a hacer esa prueba de altura, para Visión ver de en qué túnel. punto, exacto, para ver en qué punto pues ya se desmayan y pierden la conciencia por la falta de oxígeno, y relatan eso. Todos los pilotos, cuando llegan a cierto punto de poco oxígeno, ven un túnel. Entonces es eso, la gente que se muere, muchos narran que ven un túnel, ven una luz o ven recuerdos de su vida. Sí. Lo que pasa es que eso es un efecto Un reflejo que mecanismo. tiene, un mecanismo que tiene el cerebro para tranquilizarlo a usted en esos momentos de estrés, porque cuando usted no está recibiendo cerebro, no está recibiendo oxígeno, su cuerpo siente que se está muriendo, que se va a morir, o sea, es como que no estoy respirando. Y entonces le da una imagen amena para que usted de alguna forma abrace la muerte sin miedo. Por eso la gente en el umbral de la muerte ve a los familiares,
o puede ver el mar, puede ver un camino tranquilo con una luz Ay, apogeo. Como Pero no es, gladiador, no que es veía que así, eso- No, y no es que realmente uno esté visualizando eso, sino que es una imagen que el cerebro le bota a uno. Y pasa a la gente que está cruzando. Por eso digo, o sea, por eso yo, no, yo- y yo hoy en día creo que es que científicamente tiene sentido porque se han hecho estudios que muestran que esos segundos, minutos antes de morir, la actividad del cerebro Sí. crece demasiado. Es que es eso, o sea, todo su cuerpo se angustia y el todo. cerebro le dice, tranquilo papi, la muerte es un proceso natural, abracémosla juntos. Y para hacerlo, pues, mira Le da el la rostro de tu forma. hijo, mira tu perro, mira este logro, y pues se va uno. recuerdas el momento en el que se Exacto, feliz. y abraza uno la muerte con una sonrisa, sin ese temor. ¿Sí? Eso es una Pero- por eso digo que la mente tiene mucho poder, mucha Hablando- capacidad para hacernos creer en esas cosas y tal vez verlas, percibirlas, tal vez palparlas, pero tal vez no sé. Entonces en ese no, ahora no, ya no creo lo que eso no dicho nada. No, vea que precisamente iba a eso. Ya hablando de las cosas paranormales, una de las cosas más raras también que existe dentro de la vida son esos procesos como la muerte, el cómo surge la vida, ¿sí? Cómo surge esa conciencia, las ideas, y a dónde va todo eso, qué pasa. Esas cosas a mí me parecen re raras, por más que tengan un sentido y una lógica de escribirlas, pues igual uno dice, güey, madre, ¿cómo es que se creó? O sea, ¿cuál fue el cómo y el dónde? Y pensando en esas cosas paranormales, ¿cómo podríamos relacionar ahí el tema después de la muerte? ¿Qué pasaría? Porque la muerte es algo que no podemos explicar, no sabemos qué es, pero ¿qué se les ocurre? Yo precisamente hace poco leí un ¿Casi poco. se muere? Hace poco morí. No, hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. No sé Ah. si de pronto lo han escuchado. Sí, Que habla precisamente de que uno cuando muere, pues reencarna, ¿sí? Como más en esos procesos de reencarnación. Pero entonces hay personas o sea, que se les dice almas viejas, almas jóvenes, almas, ¿sí? Niñas, y que, que cada alma, cada uno de nosotros, pues tiene cierta edad álmica, en el alma. Álmica. Este man. Entonces, Hoy estamos muy técnicos. Sí. entonces, Según la RAE. Próximamente incluida la RAE. No, y O sea, la no sangre- debe tener Sí, sentido. sí, tranquilo, puede hablar como quiera. Entonces, Yo ya se me enteró. entonces a las personas a las que uno normalmente ve que como que se le dan las cosas, como que todo le fluye, ¿sí? Esas se les llama como almas viejas, que ya de cierta forma han cumplido muchas cosas en sus vidas pasadas, que han hecho que lleguen hasta esos puntos en donde ya pueden hacer de que la energía fluya un poco más. Tienen la experiencia. Como en cambio otras almas como no sé, las almas jóvenes todavía no saben muy bien de qué trata la Tienen vida, que cometer muchos errores. exacto, tienen que aprender muchísimas cosas durante no esta vida, sino la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue. Sí. Ir poco a poco, ir aprendiendo y con eso ir A mí esa adquiriendo concepción me cierta gusta, ¿sabes? O sea, experiencia. Yo realmente ahorita lo que creo es que no hay nada. O sea, usted se muere y ya, no va a quedar. Pero durante un tiempo me gustaba esa y sí intentaba aferrarme a esa creencia porque me parecía interesante y hasta bonito, ¿no? Que fuera así. Qué bonito que usted tenga que digamos nuestra esencia, que si la existe, si tenemos un alma, una esencia ahí etérea que no se extingue. Qué bonito que tengamos la oportunidad de habitar diferentes cuerpos, seres, para aprender de ellos. Qué bonito ser un perro, ser una planta, ser un rey, ser un mendigo y aprender de cada una de esas experiencias. Exacto. O sea, a mí me encantaría que eso fuera así, pero realmente para responder la pregunta, yo creo que no hay nada. Y precisamente, o sea, el alma cuando está afuera como que decide encarnar, por ejemplo, en John, ¿sí? Precisamente porque en esa vida lo más probable es que aprenda cosas que realmente necesita el alma, ¿sí? Por eso, o sea, por ejemplo, usted ya fue un rey y ahora diga, listo, ya sé que es vivir en opulencia, ahora quiero aprender de la precariedad, ahora voy a ser un indigente, voy a nacer en tal lugar del mundo, para aprender de eso. Pues si yo pudiera elegir lo que pena, pues Como ese meme del niño que está así, ay, yo estaba por allá manejando un Ferrari y no hay, y con el nombre del Brian. Brian Farney. Lo que hago acá. Bueno, hablando de temas paranormales, yo sí tengo, pues no es paranormal, pero es algo curioso que me pasó. Cuando
Entonces no es paranormal. Pablo, Hablando de temas paranormales, esto no es paranormal. pero es lo más próximo que yo tengo, o sea, A lo paranormal. a lo paranormal, sí, exacto. Ah, porque no le puede dar explicación. ¿y usted cuándo se le paró raro? A mí normalmente se No se me me para paranormal. La gente que entró toda convencida, uy, no me voy a asustar en este capítulo. Bueno, no me acuerdo, tenía como, qué sé yo, 14, 15 años, no mentiras, como 13, 14 años. Y vivía más abajo de donde vivo ahorita, ¿sí? Recuerdo que por un tiempo la casa era alquilada y era de un piso. Entonces estaba, les explico para que entiendan el contexto, estaba la cuadra de acá, hay pastico aquí como en bajada y está las casas de enfrente, ¿sí? Pero entonces había como un desnivel. O sea, el primer piso de acá quedaba frente al segundo piso de la cuadra de enfrente. Recuerdo que hubo una noche en la que comenzó como un, no sé cómo se dice, como un piar, no sé, como un pajarito espiando toda la noche, sí, o sea, y hágale, y hágale, y hágale, sí, algo así. Pero, entonces era como, o sea, Chiflón. yo escuchaba como un pajarito bebé, se escuchaba así, yo dije, de hecho recuerdo que lo mencioné con mamá y yo dije, ay, pobrecito se cayó del nido. O sea, fue lo primero que pensamos, se cayó del nido y la mamá estaba buscando comida. O sea, así durante mucho rato nos quedamos dormidos, bueno, al día siguiente igual. Y al día Seguía siguiente el- igual, seguía, pero solo de noche. Y todas las noches era igual, o sea, era como si Se hubiera caído todas las todas noches. las noches, no, y no solo eso, sino como si Ustedes Pablito no salían, creciera. ay, todavía está en el piso. Ah, bueno, Levántese. Como si el pajarito no creciera, así como, o sea, los animales crecen muy rápido, pero seguía siendo exactamente el mismo tono de un pájaro bebé. Hasta que en una noche era insoportable, marica, y yo, o sea, nosotros lo sentíamos arriba, o sea, en el techo de esa casa, y era insoportable porque ya era muy, sí, o sea, puta, no podemos dormir, y ya teníamos la luz apagada y todo, cuando eso, pues, nosotros estábamos ahí, o sea, las camas quedaban ahí junto a la puerta, digamos, donde hoy es la sala de mi casa, ¿sí? En otra casa, en primer piso, en donde estaba hoy la sala, estábamos las camas, y vimos una luz que entraba de afuera, entonces fue muy extraño, abrimos la ventana y era el señor de la casa de enfrente, con una linterna apuntando a ver, buscando qué era lo que sonaba, o sea, también Pero eran los únicos. exacto, ya los tenían desesperados. Y pues bueno, eso fue muy raro, no sé qué, ya después de un día paró y no volvió a sonar. Lo extraño, ¿no lo serían ellos curioso, de pronto haciendo? de pronto, pues no sé, Mirando se a suben ver al qué- techo, estaban Estaban pisteando, sí. desparchados ahí. Pero sí recuerdo que un día estábamos, me acuerdo mucho que era un miércoles, no sé por qué, pero me acuerdo que era un miércoles. Miércoles de culo. El de los de la culpa. Y está, pues, No sé qué miedo causa eso, pero qué bueno que lo recordaste, mi amigo. No sé qué hacer. Intenté una rompió con eso ahorita. sí, la verdad, sí. Lástima que ya voy con tiempo, pero sí. ¿Y qué? Me acuerdo que había como una reunión en donde mi tía, entonces estábamos ahí todos, o sea, yo era pelado, yo todavía estaba en el colegio, pero pues cuando eso ya medio tomaba ahí cerveza y eso sí, ya la estaba probando. Y había una reunión familiar y estábamos ahí todos de Usted partiendo, que la trajo al grupo. estábamos ahí de partiendo y no sé qué, y ya fueron como las 11 y mi mamá, no, vamos que mañana usted estudia, mañana toca madrugar, listo, sí señor, nos fuimos, caminamos, íbamos bajando y entonces está la cuadra, nosotros llegábamos desde acá atrás y acá girábamos. Entonces cuando eso en las canchas, pues recuerdan cómo eran las canchas esas antes, ¿no? La que estaba hace como un día. Exacto, las que eran hundidas y estaban rodeadas por árboles. Entonces íbamos caminando con mamá, no sé qué, íbamos hablando de algo, cuando de repente, o sea, sentimos como que todo se quedó callado y vimos un pájaro salir. O sea, según mi memoria, según mis recuerdos, salió aproximadamente como de la cuarta casa era donde nosotros vivíamos. Salió así, salió volando, era un pájaro negro grandísimo, marica, salió volando así, y pues estaban todos los árboles y el pájaro lo que llegó, o sea, salió volando y se abrazó así como al tronco, o sea, llegó al tronco y hizo esto. O sea, no se posó sobre una rama, no, nada, simplemente Pero qué pájaro pero es eso. exactamente, o sea, es muy raro. Entonces,
O sea, lo único que, o sea, yo quedé de una vez tieso, o sea, se me puso, o sea, se me erizó la piel de una vez. Sí. Yo le dije a mami, le pregunté que si había visto eso, ella me dijo que sí, y me dijo, no, vamos rápido, caminé rápido. Eso no fue nada. Le quedan calvo mi peluca. Pero sí fue muy raro porque o sea, yo recuerdo que yo vi el pájaro aletear, o sea, el pájaro aleteó, y cuando llegó, hizo como que hizo esto y subió un poquito. Lo extraño está eso, la forma en que se Exacto, posiciona. y llegó y sí hizo eso, o sea, no se estrelló, o sea, si se hubiera chocado, pues sí, o sea, es el golpe y cae, pero no, Pero sí. llegó y hizo esto y se, exacto, como si lo hubiera abrazado con las alas. El puta. Marica, no sé, y ya, y entonces entramos, no sé qué, entramos a la casa y pues ya, o sea, a dormir, pero a rezar. Pero nunca se me va a olvidar eso porque es algo que no Y desapareció el sonido. y desapareció. Pero habría que investigar el cuento del día. Tal vez haya alguna ave que habrá haya sido? sorpresas, porque puede ser. captura- De porque pronto, es que las de aves pronto tienen un murciélago también. Un murciélago también. Él sí se agarra y hace también sonidos así. Pero, raros. pero no creo que un Uy, murciélago pues no acá sé, ni tan una grande. cabeza ni molo. O sea, porque Me acá, paró yo el sé que acá en Bogotá hay murciélagos que son pequeñitos, Pues no sé. pero uno así de grande, o sea, no sé. Y además de que no, No se lo veían sé, como alas de murciélago, no, o sea, se veían plumas. Eran No sabía plumas. cómo va a vivir. Exacto, sí. Entonces, No, eso natural. es como algo que yo tengo ahí que De- es lo más de pronto lo más paranormal. sobrenatural, no sé. Es más con la gente. No sé en qué momento, de pronto lo recuerde usted. Estábamos por allá en el colegio en noveno también. Y yo estaba enamorado de Julie. Perdidamente enamorado. Si lo ves, amor. Suscríbete. El caso es que en ese tiempo recuerdo que ella había prestado un cuaderno, algo así, algo había pasado, no sé. Y el cuaderno apareció días después. Con penes dibujados. Yo los dibujé. Gracias, sí. Gracias. El caso es que apareció el cuaderno y era de ella. Y como que una amiga le dijo como, ven, me lo prestas, es que es para adelantar un tema, no sé qué. Y se lo prestó. Entonces ella pues les estaba mirando el cuaderno y dijo como, ah, sí, de hecho lo necesito precisamente. Lo cogió, lo estaba revisando y había una hoja que estaba pegada. O sea, como que está pegada así las dos. ¿Ves? Pero en qué pie. Es como pegar las páginas antes con yogur. Las páginas de Kevin siempre estaban pegadas con yogur. Kevin, suscríbete. Fue. El caso es que, Están pegadas. bueno, están pegadas, ella como la que las despegó, y cuando las despegó, había una foto mía, un cabello, una planta, una caja como de chicles, y sí, o sea, un pelo, quién sabe qué más de pronto había, babas. ¿Quién Pues, sabe? Y de sí, pronto y el sí, pura pegante. paga, pero por mi foto, pues yo hubiera puesto la de ella si me iba a hacer la paga, o sea, no sé. Calculando la propia foto. Todo narcisista. Bien, O sea, bueno, pues no había pensado en eso, había pensado en la nena, pero entonces sí se me hizo raro eso porque pues yo no tenía ni idea, Le llaman eso. yo no tenía ni... Yo Un no gamín hijo de puta que iba a dañar el cuaderno hasta China y le escupió y le metió basura. Gracias por decir que mi Una foto fue botella, ¿no? basura. No, escupió una planta, un de chicle. O sea, fue como que el man dijo, Pero creo que "Ay, la foto, sí. El caso es que yo no estaba estudiando ya en ese momento ahí. Ella me llamó porque ella habló con la mamá de Mónica, porque pues en ese tiempo íbamos a Río. Y me mostró el cuaderno, me dices que mira. Y yo, pues, ¿qué te Muy digo? sospechoso. Mire, me dejó la foto y todo. Sí. No, yo, pues es que no sé, yo ya no estudio allá, o sea, tampoco, o sea, Y eso ahí oliendo a blanqueador y todo. sí, Me obvio. hizo acordar que hace unos meses en un trabajo que estaba hablando con una chica y ella contaba una experiencia que tuvo también, que digamos a ese tema. Porque sí, yo he escuchado también de otras chicas que pues a veces a una chica cuando es muy bonita, la suelen acosar ese tipo de energías, no sé, algunos le llaman duendes y todo.
Pero esta historia que ella contó la he escuchado de otras personas. Ok. Cuenta ella que ella le gusta mucho jugar en el computador, estaba ahí jugando, y que se iba a bañar, que es que salió para el baño y que se le había olvidado algo, la toalla, algo. Y cuando se volvió a la habitación, tenía las chanclas, no, creo que era eso, las chanclas. Como que la china fue al baño y dijo, ay, la chancla. Cuando se volvió, es que tenía las chanclas así, bien puestecitas en toda la entrada de la habitación. Y ella sabía que ahí nunca deja las chanclas. Y ella quedó como, y que, o sea, su reacción fue decir gracias. Ella dijo, gracias. Pero sí, ella, o sea, que la pasa varias veces, que se le pierde algo y luego le aparece o encima de la cama o le aparecía así en toda la entrada de la habitación, como si alguien se las dejara ahí. A Y es- Morita, mi ex, para no decir el nombre. Bueno, a ella, a mi exnovia, bueno, a ella le pasaba lo mismo. De hecho, creo que ella nos lo contó acá, que una vez, es que no recuerdo dónde estaba, creo que era en la casa de los papás, y que subió como al último piso y se agachó y buscó, o sea, estaba buscando lo mismo, unas chanclas, y se agachó y miró y estaban al otro lado. Cuando se levantó y miró al piso otra vez, que estaban ahí, puestas. Sí, no. Y que lo único que ella hizo fue, gracias, y que las agarró y se fue. No, pero eso a veces pasa, ¿no? O sea, como que Es que uno no ve las también, cosas y después, ay, no, sí, ahí está. Oye, pero, Pues pero eso sí, de nada, pero- O no logra, Creo que se las Exacto. pero no sé, es que Pero, sí, o sea, pues es que Eso es es más probable con el tema del cerebro. el tema de las está uno historias. distraído con el juego, lo que sea. El y- tema de las ahora historias que de hablo duendes. de ella, me acordé de una historia que me contó. y sale el caballo. Corte. No, me acordé de una historia que me contó. sonido. Y es que, pues, puta, o sea, la voy a contar mal. Si ves esto, lo siento, es lo que me acuerdo. Pero recuerdo que alguien, Suscríbete. Ay, ya estás suscrito. alguien que ya conocía era, según tengo entendido, era, no sé si era el man o era alguien que conocía al man, pero el caso era un man muy pinta, ¿sí? Un man muy pinta que fue a prestar el servicio. Entonces le tocó por allá en un pueblo muy alejado de, pues, de la civilización. Entonces estaba ya prestando el Del servicio, bicha. que no sé qué, no sé. Pero el caso es que pues el man, o sea, era muy pinta, ¿sí? Y que una vez bajaron al pueblo y que varias viejas se le quedaban viendo y todo y que no sé qué. Entonces volvió a subir, estaban allá en el campamento y que él sentía que algo lo molestaba. O sea, que de la oscuridad le hacían ruidos, como que le silbaban, le lanzaban cosas, o sea, le estaban jodiendo mucho. Y que alguien le dijo, haga eso. Que alguien le dijo que hiciera lo siguiente, que pusiera, clavara un clavo, un palo, o sea, clavara 3 palos como un triángulo y dijera algo, no me acuerdo qué, y que amarrara como una cosa así, o sea, que como que atrajera a la entidad, la llamara, le clavara esas cosas y la amarrara con algo. Y que así se iba a dar cuenta quién era la persona que lo estaba molestando. Y Parce, yo también Y he que- escuchado exactamente esa misma que como a historia. los 8 días bajó Sí. otra vez al pueblo y La que piroa se le le acercó, dijo- se le acercó una vieja, le dijo, se le acercó una "Suélteme". vieja y le dijo, venga, yo no lo voy a molestar, pero por favor suélteme, Sí. suélteme que, o sea, tiene mi alma ahí y me va a matar. Yo también alguna vez escuché, cuando estuve en el ejército, escuché una historia similar. Pero sí escuché una historia similar de eso, o sea, de manes perchos que caen en los pueblos, pues los pueblos suelen ser desolados y llaman mucho la atención de las viejas. Y en ese tipo de pueblos así alejados sí se habla mucho de la brujería y ese tipo de cosas. Pues hay gente que dice que sí, o sea, yo la verdad, pues no sé, no, a eso sí le tengo más respeto que lo paranormal, porque para mí la Pues si brujería... eso no es paranormal, entonces no Pues no, sé es qué que para mí, estamos hablando. para mí la brujería es algunas personas que aprenden a manipular ciertas cosas con ciertos procedimientos, porque la mayoría de esas cosas son conocimientos ancestrales que se han compartido, o sea, es educación que se ha impartido entre ellos. Pero esa historia No se me hizo sé. curiosa porque yo escuché la misma historia. Un man también que lo jodían, fue al pueblo, llegó, lo jodían, hizo algo similar, le dijeron, enciérralo, no sé qué, y lo mismo, que hasta que le llegó una vieja que la vio como demacrada o algo así, y ella le dijo como la... Pero exactamente la misma historia, man. Qué curioso. Pero sí, no sé, a eso le tengo más respeto porque de eso tal vez era más probabilidad que ocurra algo así. Tengo otra No historia sé. de una posible bruja. Es que mi familia... Espere. Venga, ¿cómo es que es para uno quitarse? Nos pegaban, no me digas. Por
por eso estoy... No entienden que me voy a casar. Si Lilian lo ve, suscríbete. Bueno, recuerdes que en el pueblo donde mis nonos, donde mis abuelos, o sea, también si alguien ve y conoce la historia, me disculpo, es lo que yo recuerdo, es lo que yo recuerdo, es mi versión de la historia. Pero que había una señora que decían que era bruja. ¿Sí? O sea, la gente decía que la señora era bruja por cómo se veía y por, bueno, cosas que habían pasado, ¿sí? El caso es que en una ocasión la señora fue un domingo, fue a misa y se confesó con el padre. Y que el martes creo que era, allá creo que los días de mercado son los martes. Entonces que cuando volvió a bajar al martes nuevamente para lo del mercado, la señora estaba pues golpeada, estaba toda llena de morados y toda golpeada como si alguien la hubiera cascado, pues ya era una señora mayor, entonces pues quién le va a cascar a una abuelita, ¿no? Pero o sea, puede pasar en el campo, pero entonces la gente lo asociaba con que había sido por haberse confesado con el cura de esa vez. Y me contaron, con mi abuelo, que cuando la señora murió, o sea, fueron a la casa, que la casa de ella, en el techo de la casa se paraban chulos, se paraban ahí, o sea, los chulos se paraban sobre el techo de la casa de la señora, que la casa era muy oscura, o sea, demasiado oscura y que ella dormía sobre un tronco de madera. O sea, ella no tenía cama, ella dormía sobre un tronco de madera. Que debajo del tronco habían bichos, alacranes, cucarachas, bueno, no sé si. Y la estaban velando ahí al lado, en una habitación, la estaban velando. Que un tío, pues él, digamos que toda su vida ha sido como el chistosito, ¿sí? Como el que toma el pelo, como el que jode, como así. Y ese día tocó el ataúd de la señora, le dijo, señora, no sé qué, espero que le vaya bien en la otra vida, si en algún momento la ofendí o la molesté con algo, le pido que me disculpe y que pueda irse tranquila, así que deje todo acá resuelto y se vaya tranquila. Y listo, se fue. Que apenas salió de la habitación, él tenía un reloj de esos que son como de pasadores metálicos, que apenas pasó la habitación, el reloj se le deshizo, o sea, se le deshizo los pasadores y se le cayó al suelo. O sea, entonces No que él lo sé, toma como papá. es... Sí, o sea, pues yo no afirmo nada, es lo que yo sé, es lo que me contaron. Claro. Pero que sí, que él fue, no sé qué, se despidió de la señora, tocó la ataúd, dijo, señora Pepita, te pido que me disculpe si en algún momento la ofendí, si en algún momento, bueno, hice algo que le molestara y que se vaya tranquila. Y que volteó y que apenas salió, el reloj se le deshizo, se le cayó. O sea, como si que él lo tomaba como que de pronto en algún momento sí le hizo algo y esa fue la... Pues, Exacto, ya me pagó, pues. yo quería hablar de la historia de los duendes en la cárcel, y que como lo mencionaba ahorita, esos que son como cositas que hay que le piden y se les pide y se les pide y se les deja ofrendas y ellos dan cosas, no sé cómo es, quería entrar más en detalle, pero me hiciste acordar es de la historia de una bruja, que tenemos un amigo en común, que era antes un buen amigo, que tenía una prima que no se había bautizado. Y a esta prima, estos familiares conocían a una señora que se llama Regina Once, si no estoy mal. Y esta señora Regina Once, no tengo ni idea, la verdad, estoy hablando porque es lo que me acuerdo, de pronto me estoy equivocando. Pero hasta donde sé, es una señora que es una bruja, que es reconocida, o sea, que realmente la gente la reconoce como tal, y que esta la padrinó en su momento para poder cuidarla. Entonces hablaban de mucho de cómo funcionaba, el que hablaban y decía, puta, o sea, el hecho de que haya gente que la cree, que le cree, le pague, le diga que sí, porque reconocida realmente, me refiero a públicamente, sí, o sea. Pues es que yo sepa, eso es como una religión, tengo entendido, porque hay mucha gente que sí cree en ella y cree en su... Es como una religión. Es como un culto, como una secta, no sé. Pues no es más que todo como, por ejemplo, cuando hablan de ese José Gregorio Hernández o sea, ¿no lo han escuchado? José Sí, Gregorio que es como Hernández. un man Que cura, sí, algo así, o sea, como ese tipo de personas. Uy, como la de la Paquita, ¿cómo es que se llama ese?
el de Jacob Greenberg. Greenberg, Sí, sí lo han escuchado. Ese No, también no sé. es rarísimo porque el man tenía unas teorías ahí sobre la que era una realidad señora y la que- latiz. que curaba. Ese siempre lo he escuchado mágicamente, también. Lo de la, ¿cómo es? El, Pero pues, lo que sea, Sí, cualquier cosa. Ella hacía la teoría operaciones sintérgica. con sus solas manos. Sí, o con un cuchillo sucio, pero nunca había una incisión, nunca había nada. O sea, Simplemente lo es que hacía de esa manera. el man dice que estuvo con ella vigilándola, o sea, bueno, vigilándola, siguiendo su trabajo durante mucho tiempo y dice que ella, o sea, es eso, como que los preparaba a sus pacientes podían tener cáncer, no sé, lo que sea. Es que los preparaba, los tenía ahí, solo tenía como agua, como cosas muy sencillas, de pronto un cuchillo, pero sí todo era limpio. y Diego, perdón, era eso. de pronto más bien es viejo, sí, pero siempre limpio. El caso es que como que ella hacía esas algo de noche, sí, como que miraba y sí tiene movimientos X acá y al otro día, ¡pum! Y levántate. Que se supone que les hacía la cirugía, les abría las cabezas, o Sí. sí, o les sacaba el corazón, Sí, o sea, o sea, vainas Me así. parece que lo podríamos Así abordar súper también locas. mucho mayor en En un otro- segundo capítulo. Vamos a seguir hablando de las brujas y Uy, tal vez esa los capacidad duendes. que pueden tener algunos, los duendes, para Sí, que manipular eso sí esas es- fuerzas. eso O es eso. muy común. Pero sí, dejémoslo para otro capítulo y lo extendemos un poco. Bueno, Ya le dio miedo. Bueno, muchísimas gracias. Mi compañero se acaba de De cagar de encima. cagar encima porque ya no quiere hablar más de terror. Mi gente, pues no sé, ¿tienen algo más que compartir? Yo tengo historias. Suscríbanse. Yo conozco historias no propias, pero para una próxima ocasión. Lo, Entonces sí. lo dejaremos para un próximo video. Bueno, la segunda parte. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan, interactúen. Que nos digan si han tenido algún tipo de experiencia así la paranormal. leemos. Si creen en eso, ¿no? También, interesante pues abrir el debate, Si ¿no? quieren una segunda parte, pronto con más seriedad, con más investigación. Con más terror. Si quieren que vayamos a lugares así, ¿no? Que tengan Uy, tematitos, buena, sí. Yo copio, sí. Después terminamos ahí todos Si alcanzamos, debajo de las ahí mesas. está, vamos a hacer la promesa. Si alcanzamos, todavía nos manejamos por visualizaciones, ¿eh? Si alcanzamos 100 visualizaciones en menos de cuánto, ¿de un mes? Pero en total, yo creo que ya No, está, en un ¿no? solo capítulo, en este En este capítulo. capítulo. En ese capítulo. Si alcanzamos, ¿cuántos likes? Entonces, 10, 20, Para hacer que. para ir a un lugar maldito. Ya, grabar el problema es que, o sea, el problema es ese, el problema es grabar. Es que en los lugares malditos puede estar maldito por miedos. No, y el tema también es que uno necesita, no sé, para escuchar esas frecuencias. Exacto. No sé cómo se llama esa maquinita. Va a ser, pero sí, no, va a ser muy. No. para la cosa. Entonces, Podríamos hacer Pero igual. igual, De un buen equipo de... Exacto, No, vamos a hacerlo, pero- muy bien. No, con los celulares, los cuatro ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Y el fantasma ahí, bueno. Pero sí, no está mal lo que les digo. Sí, bueno, Sí, entonces puede por 20 likes, prometido. 20 por este video, si los conseguimos, Pues nos este vamos. video, sí. ¿Sí? Muchas gracias, suscríbanse. Gracias por estar acá y una muy buena noche. Hasta la próxima. Adiós.